Estamos felices de que nos acompañen una vez más en esta presentación que le hemos titulado La ciencia de la verdadera educación. Sabemos que el Señor lo va a bendecir por medio de esta enseñanza que está basada solamente en la ley y el testimonio. El tema a presentar hoy va a seguir la misma línea educacional que hemos estado viendo. Los principios básicos educacionales que el Señor ha dado para su raza tiene como fin que el ser humano pueda desarrollar sus facultades físicas, mentales y espirituales. Y vimos que ese propósito fue roto como consecuencia del pecado. Al principio, en la primera escuela que el Señor instituyó, la escuela del Edén, el Señor había puesto los principios educacionales por los cuales el ser humano, la criatura de Dios, podría llegar a reflejar más plenamente la gloria de su Creador. Pero como consecuencia de este intruso llamado pecado, el Señor tuvo que adaptar un nuevo sistema educacional con los mismos principios, pero adaptado a la naturaleza del hombre, adaptado a esa naturaleza propensa a hacer el mal. Por eso que hemos visto que la escuela de los patriarcas, y habíamos estudiado un poco la experiencia de Abraham, y vimos que los fundamentos que el Señor le dio para que educase a su familia eran los fundamentos del cielo y que le iban a dar ricos resultados. Ahora vamos a ver lo que hemos titulado la escuela del desierto, la escuela del desierto. Y vamos a empezar con una cita, que nos va a hacer recordar, qué es lo que el Señor quiere para su pueblo. En el libro de Educación, en la página 31, la educación página 31, vamos a dar lectura y vamos a darnos cuenta qué es lo que el Señor nos ha mostrado. La educación página 31. Dice: la educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Mire, esta es la escuela de los patriarcas. Los patriarcas siguieron el plan de vida que el Señor había dejado al principio. ¿Y cuáles eran? Recordemos solamente un poco. En imagen, la familia era la escuela. Y estoy hablando ahora del plan adaptado que el Señor dio después del pecado. La familia era la escuela. El libro fue y sigue siendo la naturaleza, las obras del Creador. Los alumnos, los hijos y los padres eran los maestros, pero eran guiados y aconsejados y se le daba instrucción por medio de Cristo. Cristo, el gran maestro, era el que daba todos los principios, se comunicaba con los padres y los padres asimismo educaban a sus hijos para que los hijos cuando llegaban a ser padres de esa manera educaban a sus hijos y así perpetuar en esta tierra el modelo educacional de Dios. Esa era la escuela de los patriarcas. Este era el plan adaptado que el Señor dio, porque usted recuerda cuál era el primer plan que el Señor había puesto. Miremos un poquito para recordar cómo era este plan. La sierva del Señor nos decía que el aula era el huerto del Edén, que el libro de texto era y sigue siendo la naturaleza,
que los alumnos eran los padres de la familia humana y el maestro era el mismo Cristo. Esos eran los principios que dio el Señor y que se pusieron como base en la educación. Esto cambió. Vayamos a la imagen de hace un momento. Esto cambió y ya lo hemos visto. La familia era la escuela, la naturaleza era el libro, los hijos eran los alumnos y los padres de la familia eran los maestros y eran dirigidos por el mismo Cristo. Eran dirigidos por el mismo Cristo. Para que usted pueda darse cuenta de una manera más correcta, he preparado una línea para que usted se pueda dar cuenta cómo el hombre cada vez más se ha ido apartando de Dios como consecuencia del pecado. Cómo al principio la educación, la comunicación del gran maestro con su criatura era cara a cara, como dice la sierva, era de forma directa. Pero esto fue cambiando en la adaptación de los principios de educación. Miren la siguiente imagen y usted puede darse cuenta en la primera línea donde le hemos titulado Antes del pecado. Antes del pecado, el gran maestro era Cristo y los alumnos los padres de la familia humana. Y vemos cuál fue la adaptación, una educación adaptada que fue adaptado para el hombre después del pecado. El gran maestro seguía siendo Cristo. Eso nunca va a cambiar. Él es el que representa al Padre. Pero los padres de la familia humana fueron ahora los maestros de sus hijos. Los maestros de sus hijos. Usted se da cuenta que de forma gradual y de forma progresiva, el Señor Jesucristo al principio era el maestro y hablaba con su criatura cara a cara, pero después del pecado, Cristo tomó ese lugar de poder comunicarse con los padres porque Él se hizo el garante del ser humano. Él se puso en vez del ser humano para tomar el castigo que le tocaba a él. Y por eso él es el medio por el cual el cielo se comunicaba con los padres y los padres sobre los hijos. Y volviendo a la figura, usted se va a poder dar cuenta que el libro de texto, tanto antes del pecado como después del pecado, el libro de texto siempre va a seguir siendo el mismo, el libro de la naturaleza. Siempre va a seguir siendo el mismo. Ahora, mis hermanos, el libro de texto que el Señor nos dio es el medio que Dios quiere que se utilice. Antes y ahora. Por eso la importancia de que usted y yo nos contactemos cada vez más y más con las obras de nuestro Creador. Ahora, como resultado del pecado, el hombre se fue apartando gradualmente de Dios, gradualmente de Dios. Nosotros conocemos que Abraham perpetuó esta escuela como centro de la familia, guardando los principios de Dios, y tuvo éxito en la educación de su familia, que constaban más de 1000 almas, dice la sierva del Señor. Pero todo lo que nosotros hacemos, por muy pequeño que sea, tiene su influencia hacia el futuro. Abraham con su esposa, cuando fueron a Egipto, él mintió diciendo que era su hermana y no diciendo la verdad completa. ¿Sabe? Eso mismo que hizo Abraham lo repitió Isaac con Rebeca, con el rey Abimelech, mintiendo de la misma forma. Parecen dos historias similares, porque lo que hizo Abraham también lo hizo Isaac de la forma muy parecida, muy parecida. Pero lo que hizo Isaac de mentir, también lo hizo Jacob. Y así vemos cómo la raza humana, como consecuencia de sus actos, se iba degradando cada vez más y más y más. Nosotros conocemos la negra historia de la vida de los hijos de Jacob.
¿Y cómo empezaron a apartarse del Señor? El acto más cruel que hicieron fue vender a su hermano, a José. Y es así como José llega hacia Egipto. El Señor tenía ese propósito de que José vaya a Egipto, para que el pueblo de Dios después pueda ponerse en ese valle, en esa tierra, la tierra de Gosén, para protegerse de sus enemigos, dice la sierva del Señor. Pero usted ve cómo el ser humano cada vez más, la era patriarcal se iba apartando cada vez más de los principios educacionales del Señor. Y cuando estuvo José, el pueblo de Dios, Israel, empezó a prosperar. Pero encontramos que la Biblia dice en Éxodo capítulo 1, versículo 8, vamos a dar lectura. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Dice así: entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de esta tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos capataces que los oprimiesen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios estaban fastidiados con los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. ¿Se da cuenta? El pueblo de Israel empezó a crecer en la tierra de Gosén, pero el faraón nuevo no sabía quién era José, de toda la obra que había hecho. Así que dice la Biblia que ellos empezaron a esclavizar, a hacer cada vez más dura la vida del pueblo de Israel. Y sabe, la Biblia dice que por 430 años, por 4 generaciones, los esclavizaron, los hicieron hacer adobe, los hicieron trabajar tanto que lamentablemente empezaron a olvidar los principios educacionales que Dios había dado para su pueblo. El pueblo que había estado tanto tiempo trabajando, esclavizado por un poder, por el poder de Egipto, empezaron a dejar a un lado los principios educacionales. Cada principio que el Señor había puesto como resguardo del pueblo de Dios fue tirado, fue olvidado. Y como consecuencia, la siguiente generación se iba olvidando más de Dios. La siguiente generación se iba olvidando más de Dios. Y los principios que el Señor había dado para que el ser humano pecador vuelva a la semejanza y a la imagen de Dios, se fue olvidando, se tiró por tierra. Oh, mis hermanos, pero Dios siempre tiene un remanente. Algunos hombres fieles, viendo la esclavitud, viendo la degradación del pueblo de Dios. Dice en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Mire qué es lo que dice. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y con Jacob,
Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando un grupo del pueblo, al ver la degradación del pueblo, la esclavitud, las injusticias, clamaron a Dios, Dios se acordó de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se acordó de Israel. Y ahora el Señor iba a librar en cumplimiento de la primera profecía con fecha exacta. El primer movimiento que iba a levantar el Señor, el movimiento del Éxodo, lo iba a sacar de Egipto. Pero ahora había un problema. Todos los que estaban ahí no entendían los principios básicos de educación. No lo entendían. ¿Quién podía guiar a tan grande multitud? 600,000 hombres, dice, sin contar los niños. Las siervas del Señor dicen que eran 2 millones que tendrían que sacar de Egipto y llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Pero ¿quién iba a ser capaz? ¿Sabe? Dios siempre trabaja levantando líderes. Siempre lo ha hecho. Yo no digo que tenemos que seguir hombres o poner como imagen a hombres, pero no es menos cierto que Dios en cada etapa de la historia de la iglesia ha levantado líderes, hombres fieles, hombres humildes, hombres abnegados que conocen y reconocen los principios educacionales de Dios. A esos hombres Dios los llama para que lideren, para que guíen, para que enseñen, para que sean maestros. Para eso los llama y Él los escoge y los prepara. Pero ahora todo el pueblo había estado metido en Egipto y Dios no iba a traer a un hombre pagano de otra nación. Dios tenía que sacar un líder de su mismo pueblo. Y usted recuerda que el Señor ya había salvado a un pequeño bebé, a Moisés, salvado de las aguas, porque el Señor tenía un propósito grande en su vida. Él había permanecido por 12 años con su madre, y su madre había hecho una obra sin igual. Yo creo que solo en el cielo la madre de Moisés entenderá la gran obra que hizo su hijo en esta tierra. Después él pasó a Egipto, donde él se preparó, donde él recibió instrucción de toda clase para cumplir su cometido. Él reconocía que él iba a ser el gran libertador del pueblo de Dios. Él lo sabía. Él sabía que para eso había sido llamado. Mire cómo describe la sierva de Dios la preparación de Moisés para cumplir esa gran obra, sacar a 2 millones de Egipto, llevarlos al lugar que Dios quería. Era una multitud indisciplinada, una multitud que todo el tiempo se quejaba, era una multitud que no estaba acostumbrada a la negación, al sufrimiento, a los principios de Dios, a esa educación que Él quería darle. Por eso Dios levantó un hombre. Y mire cómo la sierva de Dios describe la preparación que tenía este hombre. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 250, si usted está ahí en su hogar, tome nota para que usted pueda revisar. Usted lea todo, las citas anteriores, las citas que siguen, todo es interesante. Yo no puedo poner todo esto que es tan interesante, tan productivo para nuestra vida, porque yo tengo límite de tiempo, pero usted en su casa puede leer todo el capítulo entero y darse cuenta de la bendición que el Señor ha dejado por medio de su palabra escrita. Vamos a dar lectura, Patriarcas y Profetas, página 250. Dice la sierva del Señor: en la corte
de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca, el faraón, había decidido hacer de su nieto, de Moisés, su nieto adoptivo, el sucesor del trono. Y el joven fue educado para esta alta posición. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en dichos y hechos. Su habilidad como caudillo militar lo convirtió en el favorito del ejército egipcio. Y la generalidad le consideraba como una persona notable. Oh, mis hermanos, la gran preparación que había recibido Moisés. Había estado 28 años preparándose en la más grande educación civil y militar. El faraón había visto en su nieto gran talento y había dicho, este tiene que ser mi sucesor. Y lo preparó al detalle en la máxima educación que podía recibir en lo que era en ese entonces el primer imperio en el mundo. En las grandes escuelas y universidades de Egipto no había hombre más preparado que Moisés. Moisés estaba preparado. Era un hombre profesional en su cultura. Mire cómo describe la sierva de Dios las cualidades de Moisés. Veamos en la siguiente imagen. Moisés, dice la sierva, estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra. Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Mis hermanos, qué gran líder escogió Dios, qué gran preparación tenía. O algunos podrán decir, alabado sea el nombre del Señor, porque le escogió un hombre con tanta preparación. Porque tenía que liderar a 2 millones de hombres, llevarlos, disciplinarlos, enseñarles, educarlos, saber en todas las ramas. Y para eso aparentemente estaba preparado Moisés. Tan profesional él. ¿Sabe cuántas profesiones tenía? Fijémonos, mire, en la siguiente imagen. Patriarcas y Profetas, página 250. Su grandeza, dice la sierva, su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador. Mire, se preparó como historiador, estudió la historia antigua. Empezó a prepararse cada etapa de la historia, las culturas. Era un historiador, para eso lo prepararon. Tenía capacidad mental para retener información. Casi era un memorista, recordaba cada uno de los acontecimientos. Era muy, pero muy inteligente, con una mente muy fecunda. Pero no solamente era un historiador. Mire, otra de sus profesiones, era una profesión más. Dice la sierva del Señor, era poeta. Era poeta, además de historiador. Tenía una forma de hablar poética. Podía convencer al pueblo. Y no se olvide de esta cualidad, esta profesión que tenía. Podía hablar delante de multitudes con una forma
tan bonita, tan agradable. Tenía capacidad de memorizar poemas largos y enteros. Le dio la capacidad de tener esa elocuencia, ese poder de convencimiento, de poder agradar con sus palabras con dulzura. Tenía esa capacidad, por eso era poeta. Hoy yo me imagino cómo recitaba esos poemas, cómo esa capacidad de hablar convencía a las personas, que a la gente que le rodeaba le gustaba escucharlo cuando hablaba con esa voz suave, con ese tono, al levantar la voz, al bajarlo, al saber utilizar bien el diafragma, sacar bien la voz. Era poeta, pero no tenía solamente dos profesiones. Miren la tercera. Mire la tercera. Dice la sierva de Dios que también era filósofo. También era filósofo. ¿Qué es la filosofía? La etimología de la palabra filosofía es amar la sabiduría. Era un filósofo, sabía resolver problemas. Veía desde una perspectiva mucho más grande los problemas. Sabía resolverlos. Tenía la capacidad de poder ver algo y decir, esto no es así, esto debería ser así. Era filósofo, podía razonar. No solamente era una persona que había memorizado la historia, un poeta, sino que veía los problemas y sabía en todo lo que él se le habían encargado. No solamente tenía 3 profesiones, mire la cuarta profesión que tenía. Dice, era general. Era un general militar. Sabía cómo liderar a ejércitos enteros. Léalo. La sierva del Señor dice que en todo lugar donde iba a luchar, regresaba vencedor. Sabía liderar con todo el ejército. Tenía capacidad de liderazgo. Podía decir y todos le obedecían. O eso le granjeó gran confianza propia. Confiaba en todo esto que él tenía. Y la última, mire, la última profesión que él había tenido, dice que era legislador. Sabía de leyes, sabía del derecho. Estuvo 28 años preparándose, agarrando una carrera tras otra y tras otra. El faraón había visto en su nieto, él va a ser el líder de Egipto, tengo que prepararlo. Así que se preparó tanto y tanto y tanto que agarró gran estima sobre sí mismo. Confiaba en su conocimiento de historia, confiaba en su forma de hablar porque era un poeta, confiaba en la filosofía, confiaba que él era un gran general y confiaba en su profesión de legislador. Confiaba. ¿Me entiende? Yo le pregunto, ¿Moisés estaba preparado? Moisés era un hombre inteligente. Y el Señor le había mostrado, él conocía que tendría que ser el libertador. Él lo sabía. Su madre se lo había dicho, para eso lo había educado. Y Moisés confiaba en sus profesiones. Tenía mucha estima en sí mismo. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Moisés estaba preparado para esto? Oh, Moisés no era una persona que se había olvidado. Porque muchos creen que Moisés era una persona que en Egipto se mezcló con toda esa adoración falsa. No, él no se mezcló nunca con la adoración falsa en Egipto. Él se resguardaba. Él se estaba preparando para la gran misión que le había dado Dios. Dice la sierva de Dios en la carta 21A del año 1893,
carta 21A del año 1893. Dice, Moisés era un hombre inteligente. En la providencia de Dios se le dio la oportunidad de capacitarse para una gran obra. Fue cabalmente educado como general. Cuando marchaba para hacer frente al enemigo tenía éxito. Y al volver de la batalla todo el ejército le cantaba alabanzas a él. A pesar de esto, constantemente recordaba que mediante el Dios se proponía librar a los hijos de Israel. Mire, Moisés no era un hombre que había abandonado los principios o su misión, mejor dicho, el propósito que Dios le había dado, que era liberar a Israel. Él no había abandonado ese propósito. Él aún sabía que mediante Dios tenía. Y miren lo que dice la sierva. Moisés sabía que mediante Dios debería liberar Israel. Era inteligente. Pero la misma cita que nos dice que aunque Moisés creía que mediante Dios iba a liberar a Israel, hubo un detalle que empezó a trabajar en el corazón de Moisés y que es quizás uno de los mayores peligros para los hombres que el Señor escoge, que era la alabanza que se le daba a él. O yo conozco tanta gente que le hace daño a los ministros, a los obreros, a los predicadores, a los hombres que el Señor eligió porque los idolatran, no les dicen sus errores. Tapan todo lo que ellos hacen y con eso malogran la gran obra que Dios quiere hacer con ellos. Todo lo que hacen está bien, cuando no es la voluntad del Señor. Que el hombre se exalte porque nosotros solamente somos simples instrumentos. Que podemos errar, que nos equivocamos. Por eso la confianza nunca debe ser puesta en el hombre. Por eso ninguna iglesia, por eso ningún ministerio, por eso nada lo que se haga se puede poner como que gire en derredor de un hombre. Debe estar fundado en la firme palabra del Señor, en sus principios, en su santa ley. Pero hay tantos hombres que ponen como imágenes a hombres y malogran el ministerio. La alabanza y la gloria y la honra solamente tiene que ser para Jehová, el único Dios verdadero, no para ningún hombre. A Moisés le dieron alabanza. Y la pregunta que nos hacemos en esta hora es, ¿estaba Moisés preparado para esa gran misión? ¿Estaba Moisés preparado para su gran misión? 5 profesiones. ¿Creía que Dios lo iba a ayudar? ¿Estaba preparado? Hoy muchos dicen, no, es que yo voy a estudiar una carrera. Ingeniería de sistemas, derecho, una carrera militar, cualquier carrera. Pero yo voy a servir al Señor, dicen. Me voy a capacitar para servir al Señor. ¿Estaba Moisés preparado con 5 profesiones? Con ese deseo de querer liberar al pueblo, no había perdido el propósito. ¿Estaba preparado? Hay tanta gente que se engaña en esto, que piensa, le dice, Señor, espérate. Yo no voy a ir a la escuela, en el campo, en el desierto a prepararme, porque primero voy a prepararme en tal lugar y después voy a servir. No es menos cierto que una persona que tiene un grado profesional, que conoce de algunas ciencias, puede servir mejor que otro que no las tiene. La sierva del Señor dice así: el que conoce quizás de medicina de una forma profesional puede servir mejor al Señor que uno que no conoce. Es cierto, pero casi en esta falsa educación, junto con el aprendizaje de las ciencias en las universidades, va acompañado algo que no se puede separar, que es el orgullo y la estima propia. Algo que Moisés tenía con 5 profesiones.
la sierva del Señor, dice, Patriarcas y Profetas, página 254. Patriarcas y Profetas, página 254, dice, Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob. Moisés no estaba preparado para su gran obra. ¿Y cómo puede ser? 5 profesiones, no había perdido el propósito, confiaba en el Señor, pero no estaba preparado. Dice, tenía aún que aprender la misma lección que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, y es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y la sabiduría humana. No podías confiar ni en un ápice, ni en una partícula en la sabiduría humana, porque confiar de forma tan pequeña en la sabiduría humana significa derrota. Confiar en lo material es fracasar. Y tenía que aprender que no podía confiar en nada en sí mismo. Tendría que confiar en el poder divino. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas, en la escuela de la abnegación y las durezas. Había de aprender a ser paciente, a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. El Señor no iba a levantar un líder si él primero no había aprendido la educación de Dios. Antes de poder enseñar, primero debía ser él enseñado. Antes de poder decirle al pueblo sean temperantes, primero debía ser él temperante. Antes de decir al pueblo, decirle dominen sus pasiones, primero debía él aprender a dominar sus pasiones. Tendría que tener un carácter que sea un ejemplo para que el pueblo lo vea y él pueda reflejar la gloria del Hijo de Dios. Por eso lo llevó al desierto, porque el Señor no confía en la sabiduría humana, no confía en lo material, no confía en el dinero. El Señor en lo único que confía es en una alma sumisa que cree ciegamente en Él, aunque se desplomen los cielos. El Señor ahora, de la Universidad de Egipto, transfiere a Moisés a una escuela más privada, a la escuela del desierto. Moisés ahora es transferido a una educación mejor, a una escuela donde ahora sí iba a ser preparado. Es como si Dios hubiera dicho, de nada sirve lo que has aprendido. Ahora te voy a educar yo. Y dice la sierva del Señor, en el libro El Instructor de la Juventud, 13 de diciembre del año 1900. Instructor de la Juventud, 13 de diciembre del año 1900. Dios trasladó a Moisés de los palacios de lujo donde le era complacido cada deseo a una escuela más privada. Allí el Señor podía comunicarse con Moisés y educarlo para que se familiarizara con las penalidades, pruebas y peligros del desierto. La siguiente cita, cada día con Dios, la matutina, cada día con Dios del 8 de noviembre. Mire qué es lo que dice la sierva del Señor. Muchos como Moisés han tenido que desaprender bastante para aprender precisamente las lecciones que necesitaban. Mire, Moisés tuvo que desaprender
De nada le sirvió todo lo que había estudiado en Egipto. La escuela de Moisés era desaprender. Oh, mis hermanos, yo pensaba que el Señor le dijo, lo que tú aprendiste está bien, pero ahora yo te voy a enseñar algo más que te va a servir. Moisés fue llevado a desaprender, a que se olvide, a que borre de su mente todas esas filosofías, todas esas formas que se le había enseñado a él, que le habían enseñado a confiar en sí mismo. Sigue diciendo un poco más la cita. Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios trabajó con él antes que estuviera en condición de educar la mente y el corazón de los demás. Antes de que él pudiera educar el corazón y la mente de los demás, él primero tenía que estar educado en su mente y en su corazón. Por eso es cuán solemne es llevar a las masas si uno no está preparado. Cuán solemne es poner una institución y poner profesores que no están preparados. No pueden liderar, no pueden enseñar si primero no se han enseñado a sí mismos. Dice un poco más la cita, había recibido su instrucción de la corte egipcia. No se escatimó nada para prepararlo con el fin de que llegara a ser un general de los ejércitos de Egipto. Las falsas teorías de idolatrías de los egipcios habían penetrado en su mente y no se podía desembarazar, sacar eso fácilmente de la influencia que lo rodeaba y de las cosas que veía. No era fácil para Moisés sacarse esas cosas, desembarazarse, dice la sierva del Señor. Por eso el Señor tuvo que llevarlo al desierto a que olvide todo y desaprenda todo lo que él había obtenido como una falsa educación en las universidades de Egipto. Dice ahora un poquito más, eso mismo ocurre con los que reciben una preparación incorrecta en cualquier ramo de trabajo. Mis hermanos, lo mismo ocurre con todos aquellos en la actualidad que recibieron falsa educación, educación incorrecta en cualquier ramo de trabajo. Tiene que desaprender, desembarazarse de eso, que es un obstáculo para que el Señor lo utilice para la gran obra de llevar almas a los pies de Cristo. Toda la idolatría, dice un poco más la cita, toda la idolatría basura de la tradición pagana tuvo que desaparecer porción tras porción, punto por punto de la mente de Moisés. Porción tras porción, punto tras punto de la mente de Moisés. Tuvo que desaparecer toda esa basura, toda esa tradición, toda esa escoria que le enseñaron en las universidades de Egipto. Todo eso tiene que salir de la mente de aquel que quiere servir al Señor. Y no hay mejor escuela para aquel que quiere servir al Señor que la escuela del desierto. La escuela del desierto. Donde uno aprende y donde uno sale diciendo, Señor, soy nada. No sirvo para esta obra. Soy un gusano. El mismo título que Jesús, el Hijo de Dios, se dio a sí mismo en Salmos capítulo 22. En el Salmo mesiánico, él dijo, Señor, yo no soy hombre, soy gusano. Esa es la experiencia que Dios quiere en la ciencia de la verdadera educación. Carta 21A, 1893. Carta 21A, 1893. Después de dar muerte al egipcio, comprendió que no había entendido el plan de Dios y huyó de Egipto para convertirse en un pastor de ovejas. Ya no pensaba en realizar una gran obra, lo que le permitió alcanzar gran humildad.
se disipó la bruma, la nube que nublaba su mente y disciplinó su intelecto para buscar refugio y seguridad en el gran yo soy, el único Dios verdadero. Mire, Moisés no comprendía, no había entendido bien el plan de Dios. Y cuando entendió el plan de Dios, él ya no pensaba realizar una gran obra. La nube que tenía en la mente, cuántos jóvenes de ahora, cuántos obreros, cuántos ministros, cuántos pastores, cuántos miembros de iglesia tienen un falso concepto de la obra del Señor. Esa nube tiene que salir y la preparación en el desierto, déjeme decirle, no solamente es para los jóvenes, es para todos. No importa el cargo que tengas, no importa dónde estés, no importa cuán exaltado te han hecho creer los seres humanos que eres. Tienes que aprender la humildad en el desierto, preparándote y dependiendo solamente de Dios. El Señor tiene que humillar el corazón de sus siervos. Una cita más, y lo hago por el tiempo. Patriarcas y Profetas, página 254. Habían otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente, a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar en el conocimiento de la divina voluntad de Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitaban ayuda. La educación, página 63. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián como pastor de ovejas. Y si usted sabe un poquito, los de Egipto tenían en poca estima a los pastores de ovejas. Veían como gente degradada, como gente inculta, como gente que no servía para nada. Los pastores de ovejas era lo peor para el pueblo de Egipto. El pastor de ovejas era lo peor que había. Y Moisés fue llevado a ser pastor de ovejas. Y después se presentó como pastor de ovejas delante de Faraón. Dice, Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida. Recibió la disciplina esencial para su realización mediante el dominio propio. Debía obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada. Eso es lo que tenía que hacer Moisés. Tenía que obtener sabiduría, paciencia, dominio propio. No iba a ser fácil tener una gran multitud que todo el tiempo le esté diciendo, danos agua, danos comida, ¿para qué nos trajiste aquí al desierto? No era fácil. El Señor tuvo que preparar un gran líder para que los instruya en la educación que el Señor quería darle en el desierto. Y esto es lo que vamos a ver en la siguiente lección, cómo el Señor utilizó a Moisés para darle una educación en el desierto a su pueblo. Ahora, mis hermanos, como dice en la siguiente imagen, Moisés fue graduado en la escuela del desierto. Moisés fue graduado en esa escuela. Él se graduó con méritos. Y mire qué es lo que el Señor quería hacer con Moisés en el desierto. Patriarcas y Profetas, página 230. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo. Oh, mis hermanos, esa es la gran lección que el Señor quiso lograr en Moisés. Él había tenido
tanta confianza en sí mismo, creía en su fuerza. Por eso que él mismo dijo, yo soy el libertador. Y cuando vio a un egipcio maltratando a uno de su pueblo, fue y lo mató. Dice la Biblia que él miró, si no lo veía nadie, agarró y lo mató. Él pensó que su obra de libertar había empezado, pero estaba equivocado. El gran principio para los líderes, el gran principio para los obreros, el gran principio para los siervos de Dios es la desconfianza en sí mismo. Porque si usted confía en algo pequeño, en un ápice en sí mismo, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Esa era la enseñanza que Dios quería darle a Moisés. Ahora se volvió, mire, lo elocuente, lo poeta que era. Mire qué es lo que dice la sierva. Vuelva a la cita. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. O ya no era el poeta que podía recitar poemas. Era tardo para hablar y tímido. Moisés tuvo que desaprender todo lo que se le había enseñado en Egipto y tuvo que confiar en Dios. Estaba abrumado, dice la cita, con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Estaba abrumado para ser el portador de la voz de Dios. Mis hermanos, es la sabiduría divina. Yo podría decir, si ya estaba preparado, era elocuente, ¿por qué Dios no lo utilizó? Dios hizo que no confíe en sí mismo. Que no confíe en sí mismo. Característica de los siervos de Dios. Saber que las luchas no son nuestras luchas, son las luchas de Dios. Saber que las victorias no son nuestras victorias, son las victorias de Cristo. Saber que las alabanzas no son para nosotros, sino para Jehová, el único Dios verdadero. Y saber que la gran arma no está en la elocuencia, en el conocimiento, en la sabiduría, sino en la cámara secreta de oración con Dios, cuando derramamos nuestra alma a Jehová nuestro Dios. La cita dice, la cita siguiente: pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Oh, mis hermanos, Dios bendice la obediencia o la pronta obediencia. Si tú crees que Dios te está llamando para este ministerio, si tú crees que tienes confianza en ti mismo, si quieres prepararte para servir al Señor en la escuela de la abnegación, del sufrimiento, del servicio, sin esperar que te paguen, sin esperar un sueldo, un salario, si tú piensas que el Señor te quiere utilizar en esto, pero tú no te sientes digno, es lo mejor que no te sientas digno. Sabes, ni siquiera somos dignos para esto. Lo que recompensa el Señor es la pronta obediencia. No postergues el llamado. No digas, Señor, voy a terminar tal o cual cosa. Mañana puede ser demasiado tarde. Confía en el Señor, confía en su palabra y el Señor te abrirá el mar para que pases por tierra seca. Una cita más. Patriarcas y Profetas, página 230. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumple sus mandatos. El que cumple los mandatos del Señor, el Señor lo puede convertir, puede obrar en tu corazón. Una cita más en la página 63 del libro La Educación. Para llegar a ser representante de Dios, debía recibir enseñanza de Él. La influencia que lo había rodeado en Egipto. El afecto de su madre adoptiva. Su posición como nieto del rey. El lujo, el vicio que atraían de mil formas distintas.
el refinamiento, la sutileza, el misticismo de una religión falsa había impresionado su mente y su carácter. Todo esto desapareció en la austera sencillez del desierto. Padres y madres, no digan, pobrecito, si mi hijo tendrá que comer o que vestirse, si pasará frío o hambre. Esa es la escuela que tu hijo necesita, que tú necesitas para prepararte para el servicio del Señor. Dice, aún sigue diciendo un poco más la cita. En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios. Por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Moisés parecía hallarse en su presencia, bajo la sombra de su poder. Allí desapareció su engreimiento. En presencia del Ser Infinito, se dio cuenta de lo débil, de lo deficiente y corto de visión espiritual que fue como hombre. En la presencia de Dios, todo hombre es humillado. Muchos se han preguntado, ¿por qué Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto? ¿Por qué Dios no hizo esa preparación en pocos años? ¿Por qué no la hizo? Muchos quieren ir y dicen, solamente un año te doy, Señor, en un año prepárame. ¿Nosotros quiénes somos para decir, ponerle tiempo a Dios, Señor, solamente uno, solamente a 2 años, solamente 6 meses? ¿Quiénes somos nosotros? Ahora sí me voy, ahora sí ya tengo que estudiar, ahora sí tengo que hacer otras cosas. Si tú fuiste a prepararte, fuiste para que el Señor te diga cuándo, cómo y dónde trabajar. Dice la sierva del Señor, tal fue la experiencia que adquirió Moisés durante 40 años de educación en el desierto. La educación, página 58. La educación, página 58. Tal fue la experiencia que adquirió Moisés durante los 40 años de educación en el desierto. La sabiduría infinita no consideró este periodo de 40 años como demasiado largo, ni como demasiado grande el precio que costaba impartir una experiencia semejante. Los 40 años para Moisés no fue largo, ni lo que él dejó, 5 profesiones, la herencia de gobernar el país más poderoso, el gobierno más poderoso, la familia y todo. Eso no fue nada comparado a lo que quería hacer el Señor. Muchos se quejan, tienen miedo, la familia, mi profesión, mis posesiones, lo que me espera en este mundo no es nada para el Señor con lo que quiere hacer contigo y la experiencia que quiere darte. Dice la siguiente cita. El ser humano, Patriarcas y Profetas, página 254. El ser humano se habría evitado ese largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. Pero la sabiduría infinita determinó que el que había de ser caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor de ovejas. Ninguna ventaja que la educación o las culturas humanas pudiesen otorgar podría haber sustituido esta experiencia, mis hermanos. Ninguna educación que la universidad más prestigiosa de este mundo puede otorgar a un joven, a un ser humano. Puede estar a la altura de la experiencia que el Señor le dio a este gran líder y caudillo del pueblo de Israel, Moisés. Esa experiencia le llevó lo que dice nuestra última cita, la educación, página 63. Los resultados de esa educación, de las lecciones allí enseñadas, están ligados no solo con la historia de Israel, sino con todos los que desde ese día hasta hoy ha resultado para el progreso del mundo. El mayor testimonio dado acerca de la grandeza de Moisés, el juicio, la sentencia pronunciada sobre la vida de Moisés por la inspiración es: y nunca más
se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nunca más se ha levantado un hombre como Moisés, el más manso de la tierra, que cuando bajaba de la montaña su rostro brillaba. Y sabe, eso puede ser su experiencia. La sierva del Señor anuncia que el pueblo de Dios que ha sido preparado en las escuelas le brillará el rostro con un semblante iluminado, resplandeciente de santa consagración. Si quieres que esa sea la experiencia de tu hijo, si quieres que esa sea tu experiencia, confía en el Señor, déjale todo en sus manos, ten fe en Él y Él obrará en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te acompañe y te dé la firmeza de propósito de seguirlo a Él. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración.